Imagina organizar el banquete más espectacular y multitudinario de la historia. Las puertas se abren de par en par. Hay más sillas que nunca, exactamente 48 lugares en la mesa principal. Y, sin embargo, uno de los fundadores de la realeza, el que solía sentarse en la cabecera con 4 coronas en su vitrina, se queda afuera, mirando por la ventana. Parece el inicio de una novela de ficción, pero es la realidad absoluta. ¿Cómo es posible que una potencia histórica se quede fuera de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva? Es que si lo hubiéramos planteado hace un par de décadas, nos habrían tachado de locos. Cuando el torneo era un club exclusivo de 16 o 24 selecciones, quedarse fuera era una anomalía, un accidente estadístico. Pero ahora, con las puertas tan abiertas, esto ya no es un tropiezo, es una caída libre sin paracaídas. Y lo más fascinante, o trágico, dependiendo de cómo lo mires, es que la mañana después de ganar aquel mundial en Berlín, los periódicos titulaban «Es todo verdad». Hoy, esa misma frase se usa para certificar su funeral deportivo. Es todo verdad. El gigante está en ruinas. Y me pregunto si precisamente esa historia de éxito no fue su mayor veneno. Porque si miramos al pasado, este equipo tenía la costumbre casi mística de coronarse en medio del caos. Escándalos de apuestas en los 80, juicios por corrupción a principios de los 2000. Parecía que cuanto peor estaban las cosas en los despachos, más brillaba la camiseta en la cancha. ¿Crees que se acostumbraron a pensar que el escudo ganaba los partidos por inercia? Exactamente. Se crearon una narrativa tóxica, la ilusión de la invulnerabilidad. Crecieron pensando que no importaba el desastre administrativo ni la falta de planificación, porque al final del día la mística los iba a salvar. Pero el fútbol moderno ya no respeta la historia, respeta la velocidad, la táctica y la estructura. Y mientras ellos confiaban en el peso de su camiseta, el resto de Europa construyó maquinarias perfectas. Hoy en día hay una élite muy cerrada en el continente, unas 7 u 8 selecciones, y este equipo histórico sencillamente ya no pertenece a ese club. Es una afirmación dura, pero los datos la respaldan. Y aquí entra una teoría que se escucha mucho últimamente en las calles y en las redes. La culpa es de los extranjeros. Se dice que la liga local está tan inundada de jugadores de afuera que el talento nacional no tiene espacio para crecer. Suena a una excusa fácil, ¿no te parece? Es una excusa facilísima, y pues sí, francamente, se desmorona con un soplido. Miremos en Inglaterra. Su liga es la más globalizada del planeta, plagada de extranjeros, y su selección goza de una salud envidiable. El problema real no es que haya extranjeros, el problema es la calidad de esos extranjeros. Hace 20 años, la liga de este país atraía a la élite absoluta. El jugador local entrenaba todos los días defendiendo a los mejores delanteros del mundo y atacando a los mejores defensas. Era un gimnasio de alto rendimiento. Hoy, los mejores talentos globales se van a otras ligas, y los que llegan aquí son, con todo respeto, de un segundo o tercer escalón. Es una analogía brillante. Si tu compañero de entrenamiento es un peso pesado de clase mundial, tú inevitablemente te vuelves más fuerte. Si tu sparring es de peso medio, tu nivel baja sin que te des cuenta. Y esto se refleja incluso en sus clubes más grandes, que cuando salen a competir por el continente, terminan siendo eliminados por equipos noruegos que, en teoría, tienen una fracción de su presupuesto. Y ahí está la raíz del fracaso. Sus clubes más importantes no tienen en sus filas a jugadores locales que sean verdaderos líderes. Tienen que recurrir a chicos jovencísimos, casi sin experiencia, para cobrar penaltis decisivos bajo una presión asfixiante. Y hablando de penaltis y de presión, no podemos ignorar el formato de clasificación. Porque, aunque la crisis es profunda, el sistema europeo actual es una auténtica trituradora de carne. Totalmente. Entrar a la repesca europea es caminar descalzo sobre brasas. Un mal partido,
un empate desafortunado y te vas a un partido de vida o muerte, a veces fuera de casa, contra rivales que se encierran y te contragolpean. Es la hoguera. Si no ganas tu grupo, entras en una ruleta rusa. Y aquí hay un componente de justicia deportiva muy cuestionable. Tienes selecciones que entienden que la eliminatoria tradicional está perdida y deciden dejarse caer, apostando todo a vías alternativas como la Liga de Naciones. Hacen cálculos matemáticos, manipulan el sistema a su favor. Y de repente, selecciones que no ganaron casi nada en la eliminatoria regular, terminan con un boleto en la mano. Mientras tanto, tú, por un par de penaltis fallados por tu mejor especialista en el momento más inoportuno, te quedas viendo el torneo por televisión. Es fascinante cómo el fútbol a veces premia al calculador y castiga al romántico. Pero más allá de la mala suerte o de un formato cruel, lo que realmente asusta es la parálisis institucional. Fracasan una vez y no cambian. Fracasan 2 veces y confirman al mismo cuerpo técnico. Es como si el sistema estuviera diseñado para protegerse a sí mismo en lugar de buscar la excelencia. Y esto me lleva a pensar que este tipo de ceguera no es exclusiva de ellos. Lo vemos en otros lugares, ¿verdad? Potencias que pierden el rumbo o federaciones que ignoran las señales de alerta. Sin duda. Y el reflejo más claro de una crisis institucional no siempre está en el marcador, a veces está en la grada. Lo hemos visto recientemente en otros países que presumen de estar en la cima del ranking. Tienen el talento, tienen el fútbol, pero sus estadios se convierten en escenarios para expresar frustraciones sociales, racismo o xenofobia. Cuando un partido internacional tiene que detenerse, o debería detenerse, porque el público decide silbar un himno extranjero y lanzar insultos discriminatorios, te das cuenta de que el problema del fútbol trasciende la pelota. Es un punto crítico. El fútbol es el amplificador social más grande del planeta, y cuando las instituciones no tienen los reflejos para detener un partido ante actitudes xenófobas, están siendo cómplices por omisión. Es el miedo a perder el negocio, a incomodar al consumidor. Lo mismo pasa en otros continentes, donde las aficiones, hartas de años de mediocridad y de ver a su selección jugar como un equipo pequeño, deciden ir al estadio solo para abuchear a los suyos. Y ahí entramos en la psicología del aficionado. Si tú vas al estadio, pagas tu entrada, consumes la mercancía y luego abucheas porque el equipo no rinde, al directivo no le importa tu abucheo, ya le diste tu dinero. La única forma de forzar un cambio real en una estructura deportiva que prioriza lo comercial sobre lo deportivo es el vacío, el silencio. Si el producto es malo, no lo consumas. Pero el aficionado está tan atado emocionalmente a los colores que sigue yendo, esperando un milagro que la lógica dice que es imposible. No puedes exigirle a una selección que juegue como una potencia mundial si su estructura interna es de cristal. Es la eterna lucha entre la expectativa desmedida y la realidad objetiva. Y volviendo a nuestro protagonista caído, a esta realeza exiliada, parece que se han quedado atrapados exactamente en ese limbo. Sus dirigentes siguen actuando como si fueran los dueños del balón, mientras selecciones de rincones insospechados del mundo, con mucha menos historia pero con proyectos físicos y tácticos modernos, les pasan por encima. Ese es el gran drama y al mismo tiempo la mayor belleza de este deporte. El dinero y la historia te dan un punto de partida privilegiado, pero no te compran el fondo físico, no te compran la resistencia mental en el minuto 90 y definitivamente no te salvan cuando un equipo, teóricamente inferior, decide correr el doble que tú. Las jerarquías en el fútbol moderno se están desmoronando. Ya no basta con existir. Tienes que justificar tu grandeza todos los días. ¡Qué reflexión tan poderosa! Ya no basta con existir. Y así llegamos al final de este análisis.
Hemos diseccionado la caída de un gigante, no solo como un accidente deportivo, sino como un síntoma de soberbia, de sistemas defectuosos y de una incapacidad crónica para aprender del fracaso. Es un recordatorio brutal para cualquier potencia, en el deporte o en la vida. Cuando tocas fondo y decides no cambiar nada, simplemente estás cavando para hacer el hoyo más profundo. La gran incógnita ahora es si 12 años de exilio serán suficientes para despertar, o si estamos presenciando la transformación definitiva de un rey en un plebeyo más. Una pregunta que quedará flotando en el aire mientras ruede el balón en el torneo más grande de la historia. Un torneo donde el azul brillará, pero solo por su ausencia. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos descifrando lo que realmente ocurre cuando las luces del estadio se apagan.